las élites en general. Las élites existen en cada grupo social humano. Cada nación en el mundo tiene una élite. Toda estructura social del ser humano tiene clases sociales. Es normal. Siempre existirán. El bienestar de todas las agrupaciones sociales del ser humano dependen de cuán efectivas son estas clases y estratificaciones sociales en trabajar una con la otra. En todos los grupos humanos, las clases sociales tienen que aprender a cooperar el uno con el otro para asegurar la sobrevivencia del grupo entero o de la unidad social. La unidad social puede ser la nación, país, la cual están subdivididas en estados, provincias, municipalidades, tribus, etcétera, etcétera. La unidad social más pequeña es la familia y el individuo. Históricamente hablando, siempre son las élites, en conjunto con varias clases sociales debajo de ellos, la causa del éxito o el fracaso de toda unidad humana, de toda unidad social del ser humano. Unos tienen que actuar como la cabeza, otros como el estómago, los pies y cualquier otra parte del cuerpo, para hacer una nación o sociedad o cuerpo humano exitoso. Hablar de la política regional o doméstica de Puerto Rico sin hablar de la geopolítica es imposible. Y aunque sea controversial decirlo, los Estados Unidos y Puerto Rico no son solamente diferentes culturas con diferentes lenguas, pero también somos otra nación. Y para aquellos que niegan la existencia de la nacionalidad puertorriqueña, es negar el hecho de que somos parte de otra civilización aparte de los Estados Unidos. Y eso no solamente es insabio, pero también es querer tapar el cielo con una mano. Puerto Rico solamente es parte de los Estados Unidos en el sentido legal, pero en sangre, cultura, lengua y religión es de la hispanidad. Teniendo esto claro, vamos a entender la parte de la razón por la que la situación de Puerto Rico con los Estados Unidos es incómoda o entre comillas awkward. Para que un país o grupo social o unidad social, para aquellos que le tienen alergia a la palabra país o nación, se requiere que haya clases sociales que son constructivas y que cooperan entre ellas. Para destruir una sociedad o para construir una sociedad se requiere el mismo trabajo. O sea, dependiendo de la sociedad y la situación, los mismos esfuerzos que se requieren para mantener una sociedad sojuzgada o estancada son los mismos esfuerzos y deseos que se requieren para destruir, construir o desarrollar una sociedad o unidad social. En Puerto Rico, varias personas, por sus propias observaciones individuales, han llegado a la misma conclusión. Estas observaciones se han convertido en un chiste en las redes sociales. Esa observación tiene sus raíces en la realidad geopolítica. Puerto Rico no tiene una derecha conservadora pro-puertorriqueña. Históricamente hablando, los únicos pro-Puerto Rico, entre comillas, han sido los nacionalistas. Y aún ellos son socialistas, una contradicción total. Las élites puertorriqueñas están divididas en varios grupos, al igual que en todas las naciones del mundo. Puerto Rico tiene una élite traidora y una élite indiferente. Puerto Rico también tiene puertorriqueños leales a estas dos élites que precisamente son la razón por la que no existe una élite conservadora y leal a Puerto Rico. Para que haya buena política, para que haya buena, efectiva gestión de Puerto Rico, se necesita una élite honesta y leal a Puerto Rico.
En otras palabras, en Puerto Rico no existe una élite constructiva para el bien de todos. Son constructivos solamente para el bien de ellos y nada más. En los Estados Unidos existe una élite nacionalista, y esa élite nacionalista es leal a la clase media y baja. Esta élite nacionalista fue debilitada en los últimos 20 años. Es una de las razones por la que Trump ganó las elecciones del 2016 y tal vez vaya a ganar mañana mismo las elecciones de 2020 de los Estados Unidos de la presidencia. Debido a que la élite nacionalista ha sido debilitada, la élite nacionalista ha dejado un vacío, un vacuum de poder que la izquierda quiere llenar. Donald Trump ha estado intentando llenar ese vacío ganando el voto de la clase media que perdieron sus trabajos debido a que la élite traidora vendieron sus trabajos a otras naciones. Esto ocurrió al mismo tiempo que la élite nacionalista estuvo en su punto más débil. Los trabajos se estaban yendo a México, China y otros países en donde no tienen un salario mínimo o un salario mínimo bajito. Donald Trump quiere traer esos trabajos de vuelta a los Estados Unidos. Esta dinámica ocurre en Hispanoamérica y ha ocurrido en Hispanoamérica varias veces. De hecho, es parte de la razón por la que Hispanoamérica y Puerto Rico nunca se han desarrollado económicamente y a su vez también es parte de la razón por la que Hispanoamérica no se ha industrializado. Damas y caballeros, esto es un hecho que que cada uno de ustedes individualmente pueden verificar estudiando la historia de Hispanoamérica, desde la caída del Imperio Español hasta hoy día. Un buen ejemplo sería América del Sur, para la región de Chile, Bolivia, Argentina, Buenos Aires, en donde la élite estaba vendida a los intereses económicos de los ingleses, mientras a la población general le beneficiaba crear un cordón protoindustrial para desarrollar su economía e industrializarse. A la élite de Buenos Aires y a varias otras élites, pero mayormente la gente culpa la élite de Buenos Aires en los años 1800 y a principios de los 1900. A la élite de Buenos Aires no le beneficiaba este desarrollo económico. La élite estaba envuelta en piratería y en el mercado negro. Para que la economía de la población general creciera y se desarrollara, para crear una nación continental e industrial, se requería proteccionismo económico hasta que llegaran al éxito. Pero la historia se desarrolló a favor de la élite traidora y como resultado vemos que hoy día América del Sur y América Central y América del Norte, porque México es parte de América del Norte, está dividida y empobrecida. Donald Trump en el momento está trayendo de vuelta estos trabajos, haciendo que las compañías estadounidenses no puedan exportar sus fábricas a otros países con salario mínimo bajo o sin salario mínimo. A la misma vez, está impidiendo que compañías extranjeras compitan con compañías pequeñas y negocios adentro de los Estados Unidos, imponiendo tarifas a los productos extranjeros y evitando que las compañías extranjeras tengan presencia física en los Estados Unidos. Las élites nacionalistas en los Estados Unidos solamente les importa el bienestar de su población. Marcelo Gullo, un politólogo e historiador de Argentina, explica la dinámica de la geopolítica utilizando el ejemplo o comparación a varios tableros de ajedrez que se están jugando a la misma vez. Marcelo Gullo menciona 3 tableros, pero yo solamente voy a mencionar 2 de ellos. Número 1, el tablero moral.
sociedad y la religión. Cuando digo moral, estoy hablando de la sociedad y la religión. Cómo la sociedad debe comportarse, si es correcto o incorrecto que la familia se destruya y que la mujer pueda abortar, etcétera, etcétera. O cometer infanticidio, como quieren hacer en California, en los Estados Unidos, y en algunas partes de otras ciudades liberales en los Estados Unidos se quiere legalizar el infanticidio, en donde la mujer puede simplemente abortar al niño a un mes antes de nacer, e inclusive puede pedir que los doctores, entre comillas, hagan un aborto exterior. Ellos utilizan un término extraño en inglés, la cual no me acuerdo ahora mismo, porque ahora mismo estoy hablando español y cuando cambio de modo entre las lenguas a veces no puedo cambiar de vuelta al inglés. Pero ellos utilizan una terminología bien seductiva y bien inteligente para enmascarar el hecho de que el matar a un bebé fuera del vientre de la madre es infanticidio, es asesino, es asesinato. Pero ellos enmascaran el hecho del infanticidio con una palabrería bien elocuente. Aquellos que me estén escuchando, por favor, búsquenle en el internet el término, aquellos que saben inglés, y lo pueden comentar abajo y corregirme o añadir la información que estoy buscando, la palabrería. El segundo tablero es el económico, la finanza, el bienestar de la nación, cómo la nación se desarrolla económicamente. Todos los conservadores sociales del mundo quieren que todos podamos conservar la integridad y composición y valores morales de nuestras sociedades. O sea, de esto no hay ninguna duda. Todos nos apoyamos uno al otro para que podamos conservar nuestras sociedades. En la faceta moral, en el tablero moral y de la conservación social, todos estamos de acuerdo. Los conservadores de los Estados Unidos, del mundo hispano, Alemania y el resto del mundo estamos en contra del aborto. Estamos en contra de la eutanasia y en contra de la destrucción familiar. Sin embargo, y por esto es que yo al principio, el primer video de esta serie de comentarios y de videos se trató de los intereses, es por esto. Sin embargo, cuando se trata del tablero o de la faceta económica, los recursos naturales, la industrialización de nuestras naciones y trabajos, todos estamos en contra del uno del otro. Lo voy a repetir. La razón por la que yo comencé con el video anterior, los intereses de los Estados Unidos, la situación de Estados Unidos con Puerto Rico, parte 1, los intereses, es por esto. Cuando se trata de la economía y de finanzas, de industrialización, todos los países están en contra del uno del otro. Eso es a pesar de que todos estamos a favor de uno del otro en el sentido moral. A los Estados Unidos, Rusia y mucho menos a China le conviene que la Hispanoamérica castellana se industrialice. Porque recuerda que Brasil, los lusoparlantes, toda persona que habla portugués, también es hispano, de acuerdo a los romanos, a Hispania, la provincia romana, que hoy día llamamos la península española, correctamente la península española. Iberia es el término griego. O sea, a ellos, ninguno de ellos les conviene que Hispanoamérica se industrialice y se desarrolle en una potencia mundial, ya que esto significaría que tendrían que pagar más dinero por los recursos naturales de Hispanoamérica, como litio, oro, plata, y también tendrían que competir con nuestros productos e industria. Puerto Rico está aplastado entre medio de toda esta tormenta de política económica, porque no somos ni Estado de la Unión estadounidense, ni somos Estado soberano. En los Estados Unidos existen
grupos de personas con intereses en la que la situación de del estatus de Puerto Rico le favorece. O sea, el estatus actual de Puerto Rico le favorece monetariamente a élites angloamericanas aquí en el continente en el continente americano, adentro del país estadounidense. Hay intereses que se benefician del estatus actual de Puerto Rico. Hay grupos de intereses, la élite traidora de Puerto Rico, que se benefician de la miseria, pobreza y dependencia económica de Puerto Rico a los Estados Unidos. A estos intereses no les conviene que Puerto Rico no sea un estado de la Unión estadounidense, ni que sea estado independiente o soberano. También tenemos la faceta de la economía, lo cual ya habíamos comenzado a hablar hace rato. Y política doméstica. Correctamente, esta sección ahora es de la política doméstica estadounidense, en donde la élite nacionalista, ni la clase media baja, ni la clase media, ni la baja, le conviene que Puerto Rico sea Estado. La razón por la que ellos creen que no les conviene que Puerto Rico sea parte de la Unión Estadounidense es porque la adición de Puerto Rico traería votos a los demócratas. Y como anteriormente he dicho, los demócratas son la élite traidora de los Estados Unidos. Y esto se ha desarrollado en los últimos 30 años. La élite demócrata simplemente era otro partido que tenía sus propias ideas en los años 50, 60 y 70 y 80, como todo otro país normal. Pero en los últimos 30 años, los demócratas se han convertido en el centro de poder de la élite traidora de los Estados Unidos. A la misma vez, son los demócratas que se llenan la boca diciendo que están a favor de la estadidad de Puerto Rico, lo cual también perpetúa la creencia de que la mayoría insular, o sea, la insular me refiero a todas las personas que están adentro de la isla, está a favor de los demócratas. El Distrito de Columbia o Washington DC se encuentra en la misma situación. Y esto es a pesar de que nosotros, los puertorriqueños insulares, nos consideramos conservadores sociales y a favor de los Estados Unidos en sus intereses económicos, en la geopolítica. O sea, nosotros los puertorriqueños, los que se dicen llamar puertorriqueños regulares, especialmente el PNP, dicen que están a favor de los conservadores en los Estados Unidos. Y la mayoría de los puertorriqueños, hasta cierto punto, siempre han dicho que están a favor de que Estados Unidos se eche hacia adelante. Porque si Estados Unidos se echa hacia adelante y se desarrolla más de lo que está desarrollado, pues para nosotros va a ser mejor. Porque la economía de Estados Unidos tal vez se traslade a Puerto Rico. Pero esta no es la realidad que estamos viendo. La mala política de los Estados Unidos es la que más se está derramando en Puerto Rico de lo que la política buena se está derramando en Puerto Rico. Eso lo vemos claramente desde los 90 con la eliminación de la 936. Los demócratas, a la clase traidora o la clase traidora de los Estados Unidos, a pesar de que dicen que promoverán la anexión de Puerto Rico como estado de la Unión Estadounidense, han sido los que más han lastimado la economía insular de Puerto Rico. Muchas personas por años no tenían ninguna otra opción que nada más que especular, por la razón que eliminaron los incentivos contributivos de la sección 936. Los únicos que teníamos de seguro, mejor dicho, lo único que sabíamos de seguro era el hecho de que la NAFTA confligía con los intereses de la sección 936.
El segundo hecho que se sabía de seguro es que uno de los grandes promotores de la NAFTA era Bill Clinton. El tercer hecho que sabemos de seguro era que esto ocurrió bajo la administración en Puerto Rico, la administración de don Pedro Rosselló y el entonces comisionado residente Carlos Romero Barceló. Otros datos importantes que todo puertorriqueño y toda persona que está pendiente de este tema debe de saber: desde 1993 al 2010, los hechos se iban clarificando. El presidente republicano que presidió sobre los Estados Unidos fue George H. W. Bush, con su inauguración en enero 20 de 1989 a enero 20 de 1993. El expresidente Bill Clinton fue inaugurado en enero 20 de 1993 y terminó su presidencia en el 20 de enero del año 2001.